Bienvenidos mis queridos estudiantes virtuales. Ahora vamos a hacer un nuevo ejercicio sobre la aplicación de texturas en contextos de bodegones guiados. ¿Qué significa esto? Como lo vimos en el ejercicio anterior, trabajamos un elemento de 2 dimensiones por hechuras geométricas y lo convertimos en elementos volumétricos con un solo piso y un solo fondo. ¿Por qué? Porque esto tenía los elementos colocados en el bodegón, que eran las figuras, el fondo que está en la parte de atrás y el piso, por medio de una línea del horizonte. Ahora, este ejercicio de hoy requiere de especial atención porque precisamente vamos a trabajar el ejercicio como que si ese estuviese colocado en la esquina de un elemento. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo mi papel o la fotografía del elemento, esto debe de tener una línea de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tengo un fondo 1, aquí hay un fondo 2 y aquí está el piso. Es decir, en una especie de esquina donde yo puedo colocar mis elementos. Entonces, en este caso, yo tengo, según el libro, en la página 21, aparece ya un ejemplo donde aparecen este tipo de elementos guiados. Hay un cubo, una esfera, un cilindro y un cono. Son elementos diferentes porque en este caso ya lleva la línea colocada en el centro y en esta posición. Obviamente, si nosotros manejamos la estructura distinta de esto, yo puedo colocar fácilmente la línea acá, en esta posición, y puedo estirar de tal forma de que la mesa tenga mayor espacio aquí y menor espacio en este. Y también puedo hacerlo colocando la línea en esta posición e inclinando levemente en el sentido contrario. Esto me hace a mí ver que la línea no necesariamente tiene que estar en el centro de mi mesa. ¿Y qué significa esto? Si yo dejo este punto aquí y elimino estas dos líneas, tengo una línea del horizonte. Pero cuando voy a trabajar en una esquina de un elemento de 3 dimensiones a 3 dimensiones, estas líneas deben inclinarse un poco y esta línea, por lo tanto, desaparece. Este puntito de aquí, nosotros lo vamos a llamar punto de inflexión. Porque este es el punto que me permite a mí saber en qué parte exacta está la esquina de los elementos que yo voy a dibujar. Por ejemplo, si yo trazo esto aquí y lo defino aquí, sé que el punto de inflexión está exactamente aquí, en este punto, en la parte posterior de mis elementos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora bien, ¿qué vamos a hacer sobre esto? Ya teniendo estos elementos, aparece también a partir de esa página, la página 21, ya un ejemplo muy interesante de cómo desarrollar este tipo de ejercicio. Comencemos. Vamos a colocar el cubo. Luego en la parte de atrás va el cilindro, en esta posición. Va una especie de esfera aquí y luego va un cono. Elimino esta parte de acá para que me queden los elementos exactamente en su posición. Y luego voy a colocar la línea aquí, el punto de inflexión, y voy a inclinar un poco la línea para que la composición me quede completa y que mis elementos no se me vayan a caer dentro del trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con este cubo y con estos elementos? Igual, vamos a empezar a trabajar texturas para definir qué clase de cosas vamos a hacer. En este caso hay que buscar elementos similares de lo que nosotros ya estamos trabajando. Por ejemplo, este cubo vamos a trabajarlo ya utilizando un elemento de sombra. Voy a colocar la luz en esta posición y por lo tanto la sombra se va a proyectar en el piso. En este caso, el cono se proyecta aquí, la esfera se proyecta aquí, el cubo se proyecta en esta posición y el cilindro no alcanzo a ver la sombra. Entonces voy a generar ya las texturas solo de volumen para entender. Entonces comienzo yo a trabajar este cubo con textura vertical, lo mismo aquí. Y luego una pequeña textura inclinada y otra igual en la misma posición.
Ahora, la parte de arriba no necesariamente debe de llevar textura porque es donde la luz le pega. Y en el caso de la esfera, donde tenemos más línea, yo puedo hacer uso de la textura que ya habíamos trabajado anteriormente para reflejarle ahí la luz. Y luego trabajarle otro tipo de textura interna para generar el volumen real de la esferita, en este caso. Y luego voy con el cono en la misma posición, tengo que colocarle mayor cantidad de líneas en este lado y menor aquí, porque es ahí donde se proyecta precisamente la sombra del elemento de la umbra y la penumbra. ¿Ok? Y luego el cilindro hacemos lo mismo, generamos una serie de estructuras de líneas acá, mayor cantidad en los extremos y menor en el centro. Y podemos trabajar textura diagonal en un sentido, menor cantidad acá, y textura diagonal en el otro sentido para ver cómo se comporta. Es precisamente por eso es que hicimos una serie de aprestos. Y luego en la parte de arriba pues podemos generarle algunas otras estructuras internas. ¿Okay? Aquí podemos tratarle un par de líneas también al cubo para que no se nos pierda. Obviamente, como yo estoy trabajando con plumón, voy a remarcar la parte externa de cada uno de los elementos. Eso se llama línea de contorno. Y la línea de contorno no debe de verse. Existe, pero no debe de verse. Obviamente, si yo me quiero dibujar en esta posición, yo tengo aquí mi brazo completo, pero no tengo una línea gruesa que me determine mis límites de mi cuerpo. Esto mismo pasa aquí. Ahora bien, voy a trabajarle las sombras. Ya les dije en el ejercicio anterior que lo más fácil para trabajar un piso es trabajarlo con líneas horizontales. Y en este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar una enorme cantidad de líneas horizontales en la orilla y luego las vamos a comenzar a separar para tener un mayor control de los elementos. ¿Ve? Hacemos lo mismo aquí y ya. Y luego la sombra proyectada, nosotros generamos de nuevo líneas horizontales para completar la sombra. En este caso del cubo de la esferita es en vertical y en el piso es en horizontal. De esta manera nosotros podemos garantizar el proceso real de nuestro ejercicio. Ahora bien, tenemos un detalle importante. Cuando la luz viene de este lado y se proyecta acá, hay una parte donde hay más claridad y una parte donde hay menos. En esta parte tiende a ser más oscuro porque la luz viene para acá y en este piso, en este fondo, perdón, se desarrolla mayor claridad. Por lo tanto, esta línea de acá, toda esta área de aquí del fondo número 1, vamos a poner aquí fondo 1 y el fondo 2, debe de llevar mayor cantidad de textura y debe ser más oscura que la otra. Por lo tanto, yo voy a trabajar líneas en vertical y en diagonal con mayor cantidad para determinar dónde se me separa y dónde veo yo la estructura misma de la luz y la sombra proyectada. Cuando nosotros hacemos esto ya estamos proyectando el dibujo completo. ¿Eso qué significa? Que con base a esta situación nosotros prácticamente podemos resolver un elemento. Ahora bien, el ejercicio que nosotros vamos a trabajar también va a requerir un modelo, como lo vimos en el video anterior, en la lección anterior. Vamos a tener en este caso en el papel, obviamente, esto tendría que ser en 1/4 de papel layer, que es un poquito más grande que el octavo que hemos estado trabajando, y vamos a trabajar un cubo, otro cubo un poquito más largo, colocado en esta posición hasta aquí, 2 esferas y un cono. Vamos a colocar la línea, el punto de inflexión y luego vamos a generar la separación entre un fondo y el otro. Podemos agregarle todavía un rectángulo más en esta posición como para hacer otro tipo de dibujo.
Entonces, este será el modelo y para no perdernos vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar la luz en esta posición y proyectar la sombra en el sentido contrario. ¿Qué significa esto? Que la sombra de mi primer cubo quedará aquí, la sombra de mi siguiente cubo quedará aquí, la sombra de este aquí, aquí y acá. No más. Por lo tanto, este es el modelo que vamos a seguir en el ejercicio. ¿Qué significa esto? Tal y como les dije en el ejercicio anterior, ustedes tienen ahora que buscar elementos coherentes que funcionen para construir estas texturas. Este elemento, no lo sé, puede ser algo de leche, puede ser juguetes, pueden ser un tangram, pueden ser chibola, pueden ser un gorro de fiesta, puede ser un borrador, lo que usted quiera, pero siempre y cuando sean coherentes. Vuelvo y repito, usted puede en este caso buscar juguetes, pueden ser cosméticos, pueden ser elementos de tecnología, pero eso sí, trate por favor de no hacerme ni calaveras, ni armas, ni bombas, ni granadas, ni pokebolas, ¿verdad? De Pokémon. No vaya a querer tampoco hacerme bolas 8 de billar o ponerme el montón de bolos de billar aquí, nada que ver. Trate de que todo eso sea coherente. Y vuelvo y repito, para que le quede un mejor ejercicio, trate de buscar elementos similares que tengan estas formas. Agarre usted una mesa, la pone en la esquina de su casa y ponga los elementos así. Trate de colocarle incluso una lamparita y trate de visualizar cómo resolver para que la sombra que se proyecte quede en el mismo lugar y lograr después comenzar a trabajar. Entonces eso es lo importante. Recuerde que tenemos una semana para poder trabajar esto y poderlo entregar en la fecha límite. Trate en la medida de lo posible de consultarme en el foro cómo resolver esto y no olvide ponerme las evidencias, ya sea en video o en fotografías. Quiero aclarar lo siguiente. Si el video que usted ha hecho es muy grande porque la plataforma solamente nos permite subir archivos de 20 megas, lo que usted puede hacer es simplemente abra un canal en YouTube, suba usted el video y eso me lo vincula directamente al foro de consulta, no a donde están los mensajitos, al foro de consulta. Me vincula, por favor, me pone el link de dónde está para que yo pueda ver el video y poder tener una mejor comunicación. Esa es una alternativa bastante viable cuando tenemos ese problema con las fotografías. Ahora bien, cuando usted ya me vaya a subir la evidencia final del bodegón terminado, es solo una foto del trabajo. Trate de que la luz o el flash no sea lo suficientemente alta para poder visualizar por completo el ejercicio. Y al final usted me le va a poner un tema. Por ejemplo, si su tema es de fiesta, todos los elementos que están ahí tienen que ser relacionados con tema de fiesta. Si el tema es cosméticos, todo tiene que ser cosméticos. Si es accesorios de playa, accesorios de playa. Si su tema es juguetes, todo tiene que ver con juguetes. Entonces, obvio, les dejo ahí para que su creatividad comience a fluir y que podamos desarrollar nuevamente este ejercicio. Con esto estamos casi terminando la unidad 1. Solo nos queda ya el espacio para generar el examen parcial que estará en línea y programado con el tiempo adecuado. Por el momento terminamos. Muchas gracias y feliz día.